Mark Zuckerberg, el mandamás de Meta, que son los controladores de Facebook, Instagram, en fin, anuncia, porque él dice ya está bueno, no vamos a censurar más, viva la libertad de expresión, y por lo tanto le pone término a un contrato que tenía, no entiendo que más de una, ¿no? Varias empresas de se llama el fact-checking, digamos, el fact-checking, chequeo de datos. Es como un cambio de política que, si tú lo miras, Zuckerberg es un tipo que yo creo que lo que privilegia es la economía propia. Así ha sido bastante claro en su historia como empresario, que es bastante poco ideológico, es la antítesis a Elon Musk, que este es un tipo que hace todo porque le conviene. O sea, perdón, esto coincide además con que incorpora al directorio de Meta a una de las mejores amigas de Donald Trump. Y sacó a otra persona. Al ex amigo de Joe Biden. Es decir, la verdad que hizo varios movimientos bien dramáticos, como yo creo que es como un ayornamiento a lo que viene en el mundo de Estados Unidos y en algunos países de Europa. Es como una vuelta anti-woke, fondo como antiprogresista, súper ruda. Pero a mí lo que hay un tema ahí. ¿Cuál es el gran drama que tiene esto para una persona normal? Un paréntesis acá, pero aquí hay empresas como Enel, que tuvo en su momento a Daniel Fernández a la cabeza del directorio y después tuvo a Germán Chadwick. O sea, también adaptándose a los gobiernos de turno. Por supuesto, ¿no? Pero a ver, sí, yo creo que eso siempre ha pasado. Pero una empresa regulada. Es distinto. Yo creo que esta es una empresa así. Yo creo que aquí lo grave es que esta empresa hace unos años tenía 40.000 personas trabajando, haciendo trabajos de control de daño por lo viral, en el fondo. Es decir, ellos tienen unos algoritmos viralizadores que privilegian cosas escandalosas. En el fondo, entonces, ¿qué hacían ellos para temas como los niños, temas como Black Lives Matter en esa época? Había una serie de temas que ellos, además de tener un sistema algorítmico, tenían gente. Y habían ido bajando esto. Y ellos además tenían un fondo que yo creo que estaba en torno a los $200 millones a nivel global, que le daban incentivo a empresas a que se constituyeran empresas que hicieran fact-checking. Y esta fact-checking, a mí me ha tocado estar varios años evaluando empresas así, siendo como asesor externo del Poynter Institute, que tenía un centro que lo que hacían es que nos llegaban las propuestas de fact-checkers y veíamos y los acreditábamos. El que estaba acreditado era sujeto de poder postular a estos fondos. Y estos fondos eran muy relevantes y han permitido una verdadera industria al lado de los medios de comunicación de fact-checkers. Y es verdad que si uno mira el tema, los fact-checkers al final del día se han vuelto a constituir como si fueran medios, es decir, hay fact-checkers más progresistas, fact-checkers más conservadores, pero igual tienen una metodología que es válida y es muy seria. Pero eso está lejos de una censura, que es lo que ayer planteaba Zuckerberg. No, porque lo que Zuckerberg está haciendo es justificar su decisión de ahorro. Si es lo triste de esta cuestión. El tipo está dándole un regalo al dueño de casa del país, que es Trump, fondo, y por otro lado está ahorrando plata, está ahorrando recursos, y va a hacernos una experiencia más mala, porque la verdad que Meta, dentro de todo lo que uno podía criticar, era la que más invertía en mejorarnos la experiencia. Ya, pero ¿cómo se terminan metiendo las redes sociales hoy día en la política? Rodrigo, tú estás ahí en el Reino Unido y Elon Musk ha sido material de comentario y portada en muchos medios, porque no solo primero apoyó a la ultraderecha alemana, sino que en las últimas horas, entiendo, ha estado criticando al primer ministro británico. Sí, a mí me gustaría decir dos cosas. Una tendencia más larga, particularmente en Estados Unidos, respecto de lo que se llaman los DEI departments, los departamentos de diversidad, equidad e inclusión en español, que varias empresas tenían y los han ido cerrando, y esto yo creo que además de la decisión de ahorro, yo creo que claro, hay como un ayornamiento para hacerse cargo de unas condiciones políticas que cambiaron. Respecto de lo que tú decías, Mauricio, en lo que está pasando en Inglaterra, que se suma a lo que pasó en Estados Unidos y en Alemania, no nos olvidemos de que Elon Musk es funcionario del gobierno de Estados Unidos, ¿ya? El jefe de un departamento de reforma y de ahorro para el Estado norteamericano. Entonces, esto... ¿Qué ha pasado acá? Uno, apoyó a la alternativa por Alemania. En Alemania van a haber elecciones muy pronto. Y apoyó a AfD, que es, digamos, el partido de extrema derecha, ¿ya? Es un partido bien peculiar. En fin, podemos entrar a los detalles después. Y además aquí, en el Reino Unido,
hay una polémica bien importante respecto de investigaciones por violaciones a mujeres blancas realizadas por ciudadanos asiáticos, particularmente pakistaníes. ¿Ya? Ese es para situar las críticas. Y en eso Elon Musk ha sido uno de quienes ha levantado más la voz. Entonces, de hecho, en estos momentos hay sesión de preguntas en el Parlamento británico y la líder del Partido Conservador está exigiendo una comisión investigadora. Entonces, el fenómeno general es interesante y a mí me preocupa, que es que dueños de empresas, Elon Musk es el más llamativo, pero también Jeff Bezos, el dueño de Amazon, es dueño de un medio súper importante, el Washington Post, sí, que también ha tenido decisiones súper controversiales. Y este fenómeno de directores o presidentes de empresas que tienen suficientes recursos y suficiente tribuna como para cambiar las condiciones políticas. Y eso yo creo que es algo bien preocupante, sobre todo en un momento de democracias que están en crisis o que están en transiciones. Oye, bien delicadas. Pero no solo las personas, eventualmente también las plataformas, porque entiendo que la Comisión Europea va a investigar a X, antiguamente Twitter, porque eventualmente podría estar incentivando estas conversaciones y estas políticas más extremas, ¿no? Sí, y eso también es una discusión digamos, para la democracia súper importante. ¿Por qué? Porque aquí no es solamente que Elon Musk, para usar el ejemplo, tenga una voz muy potente, sino que también es dueño de la cancha, de la pelota con la que se juega el partido, de los árbitros, que son los algoritmos, en fin, puede potenciar su referencia. Entonces, digamos, para la democracia es algo súper complicado. Yo creo que, digamos, desdibuja un poco o inclina demasiado la cancha en favor de ciertas ideas, y eso a mí me preocupa muchísimo, porque estamos en un momento de crisis de la democracia. En el fondo se suman estas dos cosas: empresarios tremendamente, o con un poder de una escala que no habíamos visto antes, con una democracia que está bajo cuestionamiento y que es algo que yo creo a lo que hay que dedicarle mucha atención. Grace. Oye, paréntesis, perdón, ¿vieron lo que opina Melania de Elon Musk? La revista People en Estados Unidos, según consultó a una amiga de Melania, y Melania habría dicho que está feliz que Donald Trump ahora tenga una babysitter, refiriéndose de esa manera a Elon Musk. Entonces ella está feliz porque ahora Trump tiene babysitter. Yo no sé cómo le habrá caído esto a Elon Musk, pero ahí está. Bueno, sin comentario. No, yo comparto lo que decía respecto al tema de que acá la decisión de Zuckerberg no responde a un tema ideológico de convicciones, como él a diferencia de lo que él mismo señala de decir vamos a volver a nuestras raíces de la libertad de expresión. Creo que es un tema netamente comercial y de conveniencia también política de convivir con Donald Trump en los próximos años en Estados Unidos. Se está anticipando a lo que van a ser los próximos 4 años. Exacto, absolutamente. Y claro, y ahí nace la preocupación respecto al contenido de las noticias o de la información que circula, ya sea por redes sociales o por medios de comunicación tradicionales. Y ahí volvemos a la discusión que tuvimos en algún minuto de la conversa respecto a una ley de medios acá en Chile, digamos, que regule, o sea, existiendo ahora modificar la ley de medios, la ley de prensa, para ver cómo se controla o cómo se supervigila la circulación de noticias que se levantan no teniendo un contenido verídico, sin atentar además efectivamente a la libertad de expresión. Sí, ahí lo conversamos en su minuto, hay una delgada línea por la cual uno puede caminar respecto a la existencia de noticias falsas, de información que se levanta sin ningún tipo de asidero, de tergiversación, etcétera, etcétera, de utilizar a los medios de comunicación en su amplio abanico, digamos, para conveniencias políticas, económicas, etcétera, contra un gobierno u otro. Y por otro lado, cómo se respeta uno de los pilares del Estado democrático de derecho, como es la libertad de expresión. Claro. Ambos extremos, por cierto, atentan contra la democracia, efectivamente. Sí. Entonces, cómo nosotros como país también
nos hacemos cargo de eso. Hemos tenido varios casos de noticias que van circulando y además, si aquí yo creo que lo más preocupante es cuando esas noticias o esas informaciones o esos relatos quedan como verdades. Y que al final es sumamente difícil poder derribarla. Hay medios incipientes que hacen fact-checking respecto a información en redes sociales, que son corporaciones o fundaciones, no lo sé, pero cómo legalmente los medios de comunicación también hacen sus propios controles internos. Sí. Claro. Oye, pero todo esto no termina al final condicionando la propia actividad política. Cuando o sea, el poder que han tomado las redes sociales por sobre incluso en algunos casos los medios de comunicación tradicional no terminan condicionando la frase rimbombante, el agitar un poco el debate político, a propósito, por ejemplo, de lo que ha estado pasando con la reforma de pensiones, en que definitivamente quienes más atención atraen, eventualmente el día de mañana quienes más votos podrían capturar, son aquellas personas que terminan con la declaración más maximalista. Bueno, la experiencia, no sé, pero la experiencia no es tan así. Yo creo que la evidencia no existe de eso. Así, hay el algoritmo hace eso. El algoritmo, si tú eres una persona que te maneja solo con la experiencia algorítmica, hay como un sesgo polarizador. Pero esto es como nosotros, así justamente lo que a mí me toca estudiar en las redes sociales, esto es como poner en un mismo como nivel un tipo que grita en la calle con un tipo que toca la bocina todo el día con una carta al Mercurio. Es decir, son cosas que la gente no es tan idiota como parece y discrimina. Y si tú ves un poco, nosotros nos toca estudiar en casos concretos discusiones importantes, como por ejemplo nos tocó ver el tema de la elección de Mario Desbordes y Iracy Hassler. Uno veía las redes y aparecía un mundo, en fondo, de mucho criterio, que era fundamentalmente gente del mundo republicano y del mundo, yo diría, como filo comunista, pero un partido comunista como antiguo. ¿Más de los extremos, dirías tú? Sí, pero era la gente que estaba pagada por hacerlo. Es decir, eran casos concretos como cuentas de ciertas personas. Lo vimos acá en el programa, en el fondo, de gente que tenían como una especie de pymes que se dedicaban a difundir cosas. Pero ¿los llamados bots? ¿Esos son los bots o no? Pero, no sé, así, pueden ser bots, pero también son personas que actúan como bots, en el sentido que hacen... Pero seres humanos. Seres humanos, sí, y que renunciaron después de la derrota de Hassler, 2 cuentas hicieron una renuncia pública, después volvieron a aparecer en otros temas, porque seguramente los recontrató otra persona. Pero ese trabajo... aparentemente hace mucho ruido, pero la gente no lo reproduce, o lo reproduce en círculos muy cerrados. Es decir, los mismos republicanos están todo el día viendo eso y el mundo extremo maximalista de un sector de la izquierda está todo el día viendo eso. Pero la opinión pública en general no lo ve, no sí, aparece. Al final es como un submundo, Pero yo iba a otro, con tu pregunta, Mauricio, yo estaba haciendo otra reflexión, porque de redes sociales poco sé, digamos, pero... a mí lo que sí me parece preocupante es cuando el poder político finalmente toma decisiones para la galería en ese sentido, o sea, de cómo se instalan, y eso es lo que iba yo, mi reflexión inicial, digamos, de cómo se instalan relatos o medias verdades porque tienen más réditos políticos, gritar para la galería, digamos. No, al más final FP, tomar decisiones. O con mi plata no. Claro, o sea, tomar decisiones políticas que te traen réditos solamente comunicacionales o dar información o dar opiniones que pueden ser populares en los medios de comunicación, y eso se va agrandando y extendiendo como verdades cuando no las son, y los medios replican sin no sé si hacer el fact-checking, digamos, pero sí sin retrucar la información, quizás. Eso no es un tema solo de redes, es un tema... No es solamente redes, no, se hablo de medios de comunicación en general. Exacto. Aparte está como un poco...
el tema como del tono matinal que tienen algunos medios, claro, a veces como de hacer ruido por ruido, así. Entonces sale Mulet diciendo que no hay que cobrar los peajes, los partes de la autopista, en fondo. Entonces, al final lo que se abre es como toda la ley de concesiones que se cae, por ejemplo, una cosa que a todo el mundo le va a gustar, que no sé... claro, que es muy popular, pero... Sí, pero en el fondo, pero hay que pensar en el país. Entonces, ahí yo creo que ahí hay un tema, yo creo que es real, que no... Pero no podemos culpar, es como el tema del sillón de Donoto, en el fondo, así. El problema no es solo las redes o los matinales, sino que también hay que hacerse cargo de ser menos chapucero, menos, ¿cómo es que decís tú? Menos chambonada. Los periodistas también metemos chambonada. Sí, a veces pasa. O sea, ¿Rodrigo? Sí, yo creo que, claro, decir las redes sociales son culpables de todos estos fenómenos es mirar solo una parte del problema, y un poco nos puede pasar lo que decía Eduardo de pensar en términos del sofá, del sillón de Donoto, ¿no? Que pensamos que si vendemos el sofá nos vamos a arreglar el problema. Ahora, si uno mira el contexto general y uno mira como las distintas piezas de este rompecabezas, redes sociales, matinales, incluso sistema electoral, maneras de hacer política, falta de virtudes republicanas, en fin, igual es preocupante, ¿no? Y uno ve cómo funciona nuestra política, los incentivos a los que está respondiendo, y no son muy esperanzadores. Y si bien es cierto que la conversación pública, digamos, no es arrastrada por lo que sucede en redes sociales, sí pasa que la élite que participa en Twitter muchas veces piensa que el mundo es lo que está pasando ahí. Entonces, los políticos empiezan a tomar decisiones en función de lo que se dice en esas redes sociales. Un ejemplo así muy, muy simple. Cuando Guillermo Ramírez dijo hace algunas semanas que iban a abrirse a una especie de fórmula de reparto, habrá recibido, no sé, 10.000 tweets en contra de esa idea, ¿no? 10.000 tweets, digamos, respecto a la población real de Chile no es mucho, ¿no? Pero desafío a cualquiera a que los reciba, ¿no? Y en el fondo tus decisiones van cambiando, las va moldeando, ¿no? Y en ese sentido sí, yo creo que hay que mirarlas con mucha cautela, con cierta distancia, sabiendo, obviamente, y esto un buen amigo de Eduardo, que es Daniel Innerarity, lo ha trabajado bastante, ¿no? Estamos en momentos de sociedades cada vez más complejas, en el sentido que son, en algún sentido, más complicadas, pero al mismo tiempo se mueven más rápido, tienen opiniones más tajantes, y eso, aunque no se puede imputar solamente a las redes sociales, sino una cultura que está detrás de esa manera de relacionarnos, yo creo que igual es preocupante, y más todavía cuando... Vuelvo a lo que decía antes, cuando el dueño de la cancha, de la pelota, de algunos de los jugadores, de los árbitros, y que además vende las papas fritas y las bebidas alrededor, es un empresario que tiene intereses políticos, o sea, ni siquiera escondidos, son muy explícitos. No, ahí obviamente, Grace, tú ibas a decir algo también dentro de esa reflexión. No, ya se me olvidó, pero en específico eso. Pero relacionado a sí, eso. No, pero el rol de los medios de comunicación, el rol que juegan, yo creo que hay que aquilatarlo de manera importante. Los propios tribunales y la jurisprudencia de las cortes, digamos, señalan que los medios de comunicación tienen un rol público, independiente que si son privados o públicos, digamos, pero juegan un rol importante en una sociedad y que tienen una función pública, que es evidente, digamos. Entonces, como también los medios se toman esa responsabilidad de ejercer una función pública, la responsabilidad que eso conlleva, la forma en que se informa, qué se informa y en las formas en que se informa, valga el juego de palabras, pero me recuerdo hace un par de semanas atrás la filtración, por ejemplo, de la declaración del psiquiatra de la denunciante de Manuel Monsalve. Perdón por saltarme de un lado para otro, o sea, desde Facebook... El ejemplo es claro. Claro, desde Zuckerberg llegamos a Monsalve, pero ¿cómo se toman esas decisiones editoriales, esas decisiones de qué se publica o no se publica? ¿Viva la libertad de expresión? Sí, por supuesto. Pero, insisto, creo que hay un análisis ético que se debe realizar desde los medios de comunicación, de cómo la información es o no relevante
es o no de interés público, en que, insisto, los medios de comunicación juegan una función importante, rol importante en los últimos meses, ¿para qué decir? O sea, gracias a medios de comunicación se ha sabido muchas cosas que estarían en las sombras, lo más probable, y gracias a esa información y gracias al trabajo de los medios, la opinión pública ha podido hacer también un control desde afuera del sistema político o judicial a las actuaciones del poder. Pero, insisto, creo que hay un trabajo ético y una reflexión ética por parte de los medios que no podemos olvidar. O sea, a mí, de verdad, cuando vi esta publicación, que ni siquiera la leí, ya no, o sea, como por respeto, o sea, tomé la decisión conscientemente de no abrir la noticia, porque me parecía que era tremendamente revictimizante, era tremendamente poco ético hacer una publicación así. Y ahí yo creo que ahí los medios de comunicación, ya sean escritos, radiales, televisión, las redes sociales, es mucho más difícil el control que puede haber ahí, pero tomarle el peso. Que es un punto, dicho sea de paso, porque los dueños de las redes dicen nosotros somos la plataforma y no asumen ningún nivel de responsabilidad respecto de lo que allí existe. O sea, menos un control ético. Hoy día, Eduardo, existen en los medios en Chile un director responsable, legalmente responsable, con toda una si normativa de exigir responsabilidad respecto de lo que se publica hoy día en X, en Facebook, en Instagram. ¿Quién responde? Yo la verdad que el matiz que yo diría es que yo creo que la ley de prensa nos protege de eso. Hay que hacerle ajustes por el lado de estas mismas redes. Yo creo que, pero la verdad que es complicado extender la lógica de esa responsabilidad a todos los usuarios de las redes sociales, porque ahí, volviendo al mismo Inerarity que citaba Rodrigo, la democracia siempre ha funcionado con mentirosos, con mentiras, y se defiende mejor de la mentira que del control. Entonces yo tendría cuidado en estas ideas como una ley de medios, en fondo, cuando está bastante bien controlado, y el mejor ejemplo de que los medios están funcionando en Chile es lo que hemos vivido este año especialmente, en que a pesar de todas las... Así, estamos en un momento de mucha debilidad de los medios en términos económicos, muy fuerte, y a pesar de eso, los medios están cumpliendo esa pega. Hay excesos como en todas las profesiones, etcétera, pero en lo relevante está funcionando. Y la ley que tenemos hoy día yo creo que controla bastante bien. Yo creo que extender esa lógica a cualquier usuario de las redes es complicado porque no es un emprendimiento lo que hay en las redes. Muchas veces hay gente que simplemente se expresa. Entonces, el límite con la libertad de expresión yo creo que es delicado. Yo creo que es un tema como es muy difuso. Es un tema que hay que verlo con cariño, en el fondo. Sí. Porque también podemos volver al poco... Hoy día, yo creo que si la opinión pública le preguntaran, habría una idea de promover las restricciones tremendamente fuertes, como pasa con el tema de la seguridad, porque viene esta ola un poco... como antiliberal. Llamado al orden un poco. Sí, hay una cosa como rara, porque a pesar de que hablan de libertarios, etcétera, el libertarismo no se parece mucho al liberalismo entendido en temas de libertad de expresión, por ejemplo. Es cosa ver lo que ha pasado en Argentina. Milei es una persona que anda todo el día peleándose con los intermediarios, siendo que él debiera ser, si es un libertario, un favorecedor de los límites al poder. Bueno, un tema que no teníamos de hecho en la pauta, no estaba en la pauta, pero fue una tremenda reflexión también, porque es algo que toca muchos temas, de hecho, incluso algunos que no alcanzamos a tocar, como lo que está pasando en Venezuela, que convengamos, da ahí en el clavo también con algunas de las cosas que estuvimos conversando.